parte de esta conferencia no es original, de hecho es lo que es específicamente hablar de la cuarta teoría política ya se ha pronunciado en otras ocasiones y además se publicó también en la revista Neil Hofstad y es también el primer capítulo de mi libro Aportaciones a la cuarta teoría política, es decir, quizá a alguno de los de aquí pues le suene mucho lo que voy a decir. Es la segunda parte, lo nuevo y lo original, ¿no? Que sería una aplicación de esta cuarta teoría política al caso español. Cuando hablamos de la cuarta teoría política, que en adelante la resumiremos en CTP, todos pensamos con razón en el filósofo y politicólogo ruso Alexander Dugin, pero a pesar de ser este el principal impulsor de la CTP, no debemos verla como la elucubración personal de un solo autor. De hecho, muchos de los temas impulsados por Dugin tienen antecedentes lejanos en la obra de autores tradicionalistas como Évola y también en la mal llamada nueva derecha francesa. De hecho, la primera vez, creo yo, que se utiliza la expresión cuarta teoría política es en un libro de Alain de Benoist titulado Contra el liberalismo, la cuarta teoría política. El libro de Dugin, que lleva también este nombre, ha sido traducido recientemente al español y publicado, primero en ediciones Nueva República y posteriormente en ediciones Fides, que ha sido la editorial que ha venido a sustituir o a reemplazar a ediciones Nueva República, porque esta, como ya sabéis, tuvo problemas con la ley. Dugin insiste en el carácter colectivo de la creación e insiste en que este no es un sistema cerrado, sino que está abierto a aportaciones posteriores. A nuestro entender, para hacer una exposición de lo que nos quiere decir Dugin en su libro, a veces es un poco abstruso, hay un armazón teórico que lo podríamos dividir en 5 elementos fundamentales. Lo que podríamos llamar una teoría de la modernidad, lo que podríamos llamar una teoría del tiempo, una fundamentación filosófica en la ontología del filósofo alemán Martin Heidegger, la llamada geopolítica de los grandes espacios y finalmente una interpretación de la posmodernidad como mutación del liberalismo al neoliberalismo. Vamos a ir pues siguiendo esta línea de exposición. La CTP aparece y se expresa como una oposición radical a la modernidad y a todas sus manifestaciones, incluida en ella la actual implosión posmoderna. Por tanto, en principio se dirige a todas aquellas personas que sienten una radical insatisfacción ante la sociedad actual, sus mensajes y sus supuestos valores. Pero, claro, es evidente que antes de hablar de la síntesis y construcción de esta CTP hay que hacer una disección previa de qué es la modernidad, qué entendemos por modernidad. Las raíces últimas de esta modernidad son algo difíciles de rastrear. Por ejemplo, quizá el que haya hecho una crítica más radical a la modernidad haya sido el propio Heidegger, según el cual la modernidad, es decir, los inicios de la decadencia, empiezan ya en los albores de la filosofía occidental, cuando en la Grecia presocrática, concretamente en la metafísica de Platón, se produce lo que él llama el olvido del ser, que lleva pues hasta la metafísica occidental y luego hasta la técnica, que según Heidegger es la metafísica realizada. Para otros autores, por ejemplo Alain de Benoist y algunos de los autores, repito, de la mal llamada nueva derecha, sería el cristianismo el que introduciría esta metafísica de la subjetividad, la visión lineal de la historia y la separación radical entre Dios y el mundo, que convertiría a este, es decir, al mundo, en un objeto desacralizado, presto a ser utilizado por una técnica al servicio de lo puramente inmanente. Bien, Dugin no es tan radical y hace una posición, creo yo, quizá más adecuada. Sitúa los orígenes de la modernidad con la aparición del liberalismo, entendiendo por tal la filosofía política que resulta, que es la consecuencia de la filosofía cartesiana y en general de lo que hemos venido a llamar la Ilustración, cuyos grandes teorizadores serían Rousseau, Locke y Smith. No Carl Smith, sino el otro Smith, el de la riqueza de las naciones. Y aquí Dugin introduce un concepto muy interesante, el concepto de sujeto. Según Dugin, toda teoría política pivota sobre un sujeto. Y el sujeto del liberalismo es precisamente el individuo. Para el liberalismo, el individuo es anterior a la sociedad.
Y el mismo concepto de sociedad, que es un concepto opuesto al de comunidad, es un concepto esencialmente liberal, porque se refiere a la asociación libre y voluntaria de los individuos a través del contrato social. Por otra parte, para el liberalismo, el individuo, por el mero hecho de haber nacido, es portador de una serie de derechos inalienables, los llamados derechos humanos. La libertad, entendida en abstracto, y la propiedad son los derechos más importantes. Hay que señalar que esta libertad liberal es un concepto negativo, es decir, se refiere a la falta de coerción. Es decir, es libre el que carece de coerciones. Esta idea de libertad, en principio, se refería a las coerciones del antiguo régimen, ¿no? Pero esta idea de libertad liberal ha ido evolucionando hasta considerar un obstáculo para la misma cualquier relación de pertenencia. Es decir, la identidad cultural, religiosa, nacional o incluso de sexo acaban siendo obstáculos para la libre elección del individuo. Bien, tal como nos dice Dugin, el desarrollo político y social del liberalismo dio lugar pues, a un sistema económico, al que hemos venido a llamar capitalismo, y a la aparición de nuevas teorías políticas que disputaron al liberalismo la realización de los ideales de la modernidad. Esto es importante, Es decir, para Dugin, esta segunda y tercera teoría política son teorías políticas que van contra el liberalismo, pero no van contra la modernidad, sino que en principio aspiran a construir los ideales de esta modernidad de una forma mucho más eficaz. En este sentido, tendríamos el socialismo, que sería la segunda teoría política, obviamente el liberalismo sería la primera, y el fascismo, o el conjunto de teorías que podemos llamar, porque esto es un complejo, sería la llamada por Dugin tercera teoría política. Por socialismo entiende Dugin todas las variantes que tiene el marxismo como ideología nuclear, es decir, desde el socialismo democrático, antes de que abjurara del marxismo, al comunismo estalinista o al trotskismo. Bien, si hay un cambio de teoría, tiene que haber un cambio de sujeto, y evidentemente, si el sujeto político del liberalismo era el de individuo, el de marxismo es el de clase social. Entendiendo por clase social el conjunto de personas que ocupan un mismo lugar en el proceso de producción, terratenientes, en el antiguo régimen, burgueses, propietarios de los medios de producción o proletarios que viven de vender su fuerza de trabajo. Para Dugin, el marxismo no se opone a la modernidad, sino que pretende realizar sus ideales mejor que el liberalismo. Evidentemente, comparte con él una visión puramente económica del ser humano y una concepción lineal y progresista de la historia que avanza desde un primitivismo hasta un final de la historia, este momento en que, con la llegada del socialismo y por lo tanto con la desaparición de las clases sociales, el Estado se disolverá por ser innecesario. Evidentemente, esta teoría política tuvo diversas concreciones prácticas, es decir, hubo diversos lugares donde de una forma u otra se pretendió llevar a la práctica esta teoría política. La más evidente, la más conocida, fue el del llamado comunismo soviético ruso, también llamado socialismo real, y el de sus países satélites, o también llamado, como parafraseando al propio Stalin, construir el socialismo en un país. Pero Dugin hace una interpretación muy peculiar del comunismo ruso. Entre otras cosas, llega a decir que las causas últimas de la Revolución de Octubre hay que buscarlas en el descontento del pueblo ruso frente a la occidentalización y modernización de Rusia patrocinada por la dinastía de los Romanov. En este sentido, según Dugin, habría pues en el comunismo ruso dos almas. La más visible, la más aparente, que se inspiraba en el marxismo, con sus mitos economicistas, progresista, antirreligiosa, antinacional, cuyo representante más genuino sería Trotsky, defensor de la revolución mundial. Es decir, Trotsky se enfrentó a Stalin porque Stalin decía no hay que construir el socialismo en Rusia, el otro decía no hay que extender la revolución a la vez en todo el mundo. Pero luego habría también una visión o una actuación que iría por debajo, lo que ha venido a llamarse el nacionalcomunismo, es decir, por debajo de esta epidermis marxista sobreviviría este espíritu patriótico de la Gran Rusia, es decir, habría una continuidad entre el zarismo, el comunismo y el Estado actual. Esta interpretación original
que hace Dugin del comunismo ruso tiene una gran influencia en la Rusia actual. Bueno, de hecho, Dugin se le considera uno de los principales asesores políticos e ideológicos del presidente Putin. En la Rusia actual, los mitos marxistas han sido totalmente superados y abandonados, y el patriotismo y la religión ortodoxa han visto un renacimiento inaudito. Pero es curioso porque ha habido una recuperación del pasado comunista como parte de la propia historia. La mayoría de los símbolos comunistas permanecen en la Duma de Moscú, todavía se puede ver la hoz y el martillo, y prácticamente se mantienen todas las estatuas de Lenin. Otra cosa fue el llamado marxismo occidental, es decir, la filosofía que animaba a los partidos comunistas de Europa Occidental durante la última parte del siglo XX, una encarnación, según Dugin, mucho más purista de la ideología de la modernidad. Ahora bien, el hundimiento de la Unión Soviética y el fenómeno de la globalización significarán un duro golpe para estas pretensiones marxistas de haber descubierto las leyes que regían la historia humana. Hoy día el marxismo es una filosofía superada que ya ni siquiera la propia izquierda reivindica. La tercera teoría política de la modernidad, según Dugin, es el fascismo. Pero aquí vale detenernos y hacer una serie de precisiones al propio Dugin. Dugin, recordemos, define una teoría política por su sujeto, es decir, para el liberalismo, el individuo, para el marxismo, la clase social. Pero cuando llega al fascismo tiene que reconocer por lo menos una dualidad. Dice, no fue igual en todas partes. Por ejemplo, en Alemania el sujeto político del nacionalsocialismo era la raza, mientras que en Italia era el Estado. Y de hecho, si extendiéramos el análisis a otros fenómenos de este tipo, veríamos la aparición de otros sujetos políticos distintos. Por lo tanto, aquí nos estamos enfrentando a un fenómeno que es diferente, ¿no? Es decir, es un fenómeno genérico, pero que no es igual en todas partes. Por ejemplo, algunas manifestaciones que podemos calificar dentro de este fascismo genérico, como la Guardia de Hierro rumana o la Falange española, estaban impregnadas de espíritu religioso católico, mientras que otras fueron absolutamente laicas, seculares o incluso paganizantes. Regímenes calificados de fascistas, como el de Franco en España, el de Oliveira Salazar en Portugal, el de Dollfuss en Austria o el del general Piłsudski en Polonia, en realidad no eran auténticos movimientos fascistas, sino que eran dictaduras impregnadas de espíritu contrarrevolucionario. Por lo tanto, nos encontramos aquí con un fenómeno bastante más complejo, que, habría que analizar con más detalle, pero esto no es el objeto de hoy. Sin embargo, Dugin insiste en que, a pesar de todo, este fenómeno forma parte de la modernidad. Claro, si nos fijamos básicamente en Alemania, pues esto tiene bastantes argumentos a favor, porque la columna vertebral del régimen fascista en Alemania, el nacionalsocialismo, fue el racismo. Y el racismo, en contra de lo que digan, es un fenómeno, es una ideología esencialmente moderno, porque tiene dos raíces ideológicas y las dos son modernas esencialmente. La teoría calvinista de la predestinación y una interpretación muy peculiar del darwinismo, que de hecho el propio Darwin nunca aceptó, a partir de autores como Spencer o como Haeckel. Haeckel tuvo una gran influencia, a pesar de que nunca se ha dicho en el movimiento nazi. Entonces, estas dos raíces del racismo son absolutamente modernas. Para ciertas sectas protestantes, como el calvinismo, y algunas sectas que tenían en Alemania tenían bastante fuerza, porque no olvidemos que fue la cuna de la Reforma, cuando el ser humano viene al mundo ya está predeterminado por Dios si va a salvarse o a condenarse. Es decir, niegan lo que los católicos reconocen como la salvación por las obras. El éxito profesional y el éxito en los negocios no son méritos propios, sino señales de que el individuo pertenece a estos elegidos. El propio Max Weber ya señaló en su momento la influencia de esta ideología en el capitalismo naciente. Claro, pasar de la categoría de individuos elegidos a la categoría de pueblos elegidos es algo bastante fácil. Otra gran rama, la otra gran sostén de esta ideología es el darwinismo social, desarrollado por el filósofo inglés Herbert Spencer y el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel. Según ellos, lo que hacen es trasladar los conceptos biológicos de selección natural y supervivencia de lo más apto a la vida social. La lucha de todos contra todos tuvo al principio un carácter de enfrentamiento físico, pero después se traslada al terreno económico. Los más aptos sobreviven, se apropian de todo.
De la misma manera que en el calvinismo se puede pasar fácilmente del individuo elegido al pueblo elegido, pues con el darwinismo social se puede pasar fácilmente de la selección aplicada al individuo a la selección aplicada pues, a los pueblos. Obsérvese que la mayoría de los mitos racistas están impregnados de mitos modernos. ¿Por qué argumenta el racista, sea de la raza blanca, alemana, inglesa, aria, lo que sea, es superior? Normalmente argumenta que ha avanzado más en el camino de la modernización frente a otros pueblos atrasados. Es decir, ha de la técnica, la industria, el capitalismo. Bueno, sí, es verdad. También podemos añadir que ha destruido sus propias tradiciones y olvidado sus raíces. Pues bien, este nexo de modernidad es lo que Dugin utiliza como argumento, y además también habla de la idea del Reich de los 1000 años como una especie de parangón, ¿no?, del final de la historia, del Estado socialista que se disuelve, etc. Bien, si vamos a otros movimientos la cosa sería más compleja, pero ya digo, este no es el objeto, por lo tanto no saltaremos. Pasemos a la otra cosa muy importante en la teoría de Dugin, que es una teoría del tiempo. Este discurso de Dugin en torno del tiempo y sus consecuencias filosóficas es quizá uno de los elementos más interesantes y originales de la CTP. La concepción moderna del tiempo viene definida por dos factores. En primer lugar, la idea de tiempo lineal. La idea de que el tiempo es una cosa que avanza de forma lineal, que tiene un origen y va hacia un final de la historia. Y algo menos conocido, la idea física de Newton del tiempo absoluto. Es decir, la primera es más conocida. Bueno, algunos dicen que esta idea lineal del tiempo es introducida por el cristianismo o, por lo menos, por una versión secularizada del mismo. Es decir, en un origen habría un pecado original, el pecado de Adán y Eva en el cristianismo, el origen de la propiedad privada en el marxismo, la aparición de las supersticiones y los ídolos en el racionalismo, etc. Este pecado original provoca la caída, pero luego viene un avanzar progresivo hacia una época de felicidad que culminará en un final de la historia, que cada uno pinta a su manera. Por otra parte, tenemos esta aportación de Newton menos conocida. Newton definió un tiempo absoluto que transcurría en un fluir independiente de los acontecimientos que ocurrían en él. La idea de Newton se oponía a la de Leibniz, filósofo y también matemático contemporáneo a Newton. Para Leibniz solo se podía hablar de tiempo cuando en su seno ocurrían acontecimientos que diferenciaban una unidad de tiempo de la siguiente. Según Leibniz, si dos unidades de tiempo no ha ocurrido nada, es decir, son exactamente iguales, según su principio de los indiscernibles, estas dos unidades de tiempo son la misma, por lo tanto el tiempo no ha transcurrido. En principio, la idea de Newton es compatible con una idea lineal o cíclica del tiempo, es decir, el tiempo absoluto lo podemos entender en sentido lineal o en sentido cíclico. Por ejemplo, el geólogo escocés James Hutton, contemporáneo a Newton, desarrolló una teoría de los ciclos geológicos que se repetían de forma indefinida. Pero bien, si hacemos una síntesis entre el tiempo absoluto de Newton con la concepción lineal de la historia, aparece esta idea moderna del tiempo. Según esta teoría del tiempo, este no solamente es independiente de los sucesos que ocurren en él, sino que, conducido por la flecha que lleva la historia, determina los propios acontecimientos. Fijaros en esta expresión muy moderna o posmoderna de aquellos que se escandalizan ante sucesos que les parecen retrógrados y que no deberían ocurrir. Hoy lo estamos oyendo continuamente ante la victoria del señor Trump. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI ocurran estas cosas? Pues mire, sí señor, estas cosas ocurren, pero esta expresión refleja perfectamente esta visión del tiempo. Bien, Dugin, basándose en Heidegger, después hablaremos un poco de Heidegger dentro de lo que se puede hablar de Heidegger, impugna esta concepción del tiempo. Es decir, para Heidegger el ser humano, el Dasein, el ser ahí, no está determinado por el tiempo, sino que a la inversa es él el que determina el tiempo. Imaginemos por un momento un ser vivo, racional y consciente, pero que viviera menos de un año. Este ser no vería las estaciones como un ciclo que se repite, sino como una flecha que avanza hacia un estado final. Si este ser imaginario viviera de verano a invierno, su flecha de tiempo coincidiría con el enfriamiento y imaginaría una etapa final de la historia fría y nevada. Si viviera al revés, si viviera de invierno a verano, su flecha del tiempo coincidiría con el calentamiento
y vería al final de la historia como algo tórrido. Pues bien, para Dugin el tiempo es algo reversible, socialmente dependiente. Evidentemente, en nuestra sociedad moderna, es lineal, progresivo y acelerado, pero son perfectamente imaginables otras sociedades donde el tiempo sea cíclico o incluso negativo. En este sentido, es muy interesante la coincidencia de Dugin con el antropólogo estructuralista Levi-Strauss, cuando éste hace una distinción entre sociedades frías y calientes. Las primeras coincidirían con las sociedades tradicionales, con un concepto cíclico o regresivo incluso del tiempo, mientras que las segundas con las sociedades modernas con un sentido lineal del tiempo. Bien, vamos a hablar ahora de la ontología de Heidegger, que es uno de los fundamentos importantes de la idea de Dugin. Hablar de Heidegger es algo un poco complicado. Su filosofía básicamente se expone en su obra Capital, Ser y Tiempo, que gira en torno del concepto de ser. Por otra parte, es una obra inacabada, nunca llegó a terminarla. Para Heidegger, en los inicios de la filosofía occidental en Grecia, se produjo un error fundamental, la de considerar al ser únicamente como la razón suficiente del ente, de las cosas que son. Este olvido del ser está presente en toda la historia intelectual de Occidente y acaba dando lugar a la técnica moderna que para Heidegger es metafísica realizada. El ser humano es para Heidegger el Dasein, es el ser ahí, el pastor del ser. Este Dasein puede ser de dos maneras, puede ser auténtico o inauténtico. Dugin insinúa solo como posibilidad que este Dasein, definido por Heidegger, el Dasein auténtico, pueda ser el sujeto político de esta cuarta teoría política. Bien, vamos a hablar ahora de otro tema muy importante, que es la geopolítica de los grandes espacios. Es decir, una de las especialidades que Dugin ha cultivado de manera importante es la geopolítica, su idea del Herland, del corazón de la Tierra. La idea de que los auténticos sujetos de la historia son las grandes civilizaciones no es original de Dugin, ya fue defendida por Toive en su libro Estudio de la Historia y ha sido actualizada por Juntiñón en su tesis sobre el choque de civilizaciones. Pero la novedad de Dugin es que considera a las civilizaciones como la base de una posible superación en el futuro de la globalización a partir de lo que llama los grandes espacios. Los grandes espacios serían conjuntos de naciones unidas por una civilización común y por unos intereses geopolíticos y geoestratégicos. Los grandes espacios son imaginados por Dugin a la manera de imperios, con un centro soberano, pero con una amplia descentralización de los territorios que permitirá aplicar el principio de la subsidiariedad, es decir, nada que pueda ser administrado a un nivel debe hacerse a un nivel superior. Dugin se refiere especialmente a dos grandes espacios que le son próximos. Uno sería Eurasia, el espacio político, el espacio geopolítico llamado Eurasia, con su centro en Rusia. Otro sería Europa. El Dasein de Eurasia sería la civilización cristiano-ortodoxa. Bien, es cierto que en gran parte la política exterior de Rusia actualmente está inspirada, no del todo, pero inspirada en principios de este tipo. Claro, con respecto a Europa hay que hacer matizaciones importantes, porque Europa ya sabemos que actualmente no es Europa, es la Unión Europea. Para que la Unión Europea fuera realmente un gran espacio, tal como Dugin los imagina, tendría que ser fiel a su diseño, a sus tradiciones, a su cultura, cosa que evidentemente no es así. Es decir, la Unión Europea, desde sus orígenes, ha sido vanguardia del neoliberalismo y es concebida únicamente como un espacio de libre cambio comercial donde se aplican las normas del neoliberalismo más ortodoxo y como un espacio político para la plena realización del postindividuo, que después explicaremos lo que es. Para que nos hagamos una idea, para resumir, para que un país sea admitido en la Unión Europea no tiene que ser ni culturalmente europeo ni geográficamente europeo. Únicamente lo que se le exige es tener economía de mercado y un régimen político de democracia liberal. En este sentido, pues países como Turquía o como Túnez pueden ser perfectamente miembros del pleno derecho de la Unión Europea porque cumplen estos requisitos. Con lo cual, evidentemente, no es de esto de lo que Dugin está hablando. Bien, finalmente hablaremos finalmente dentro de esta primera parte, ¿no?, de este giro
del cual habla Dugin, de la posmodernidad, es decir, en el momento en que se produce la caída de la URSS, la última teoría política que se oponía al liberalismo se derrumba, y entonces ya el liberalismo se convierte ya no en una teoría política, sino en una nueva razón del mundo. Y precisamente este es el título de un libro muy interesante de dos franceses que proceden de la izquierda, Christian Laval y Pierre Dardot, que publican un libro que se llama La nueva razón del mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal. Es curioso porque viniendo de un espacio político absolutamente distinto al de Dugin, pues llegan a conclusiones muy parecidas, ¿no? Es decir, la modernidad se ha mutado en posmodernidad y el liberalismo se ha mutado en neoliberalismo. Y el neoliberalismo ya no se presenta como una teoría política, sino que se presenta como la razón del mundo, lo que es, lo que hay, y todo lo que queda fuera pues forma parte de la marginalidad. El sujeto de este nuevo liberalismo sigue siendo el individuo, pero este individuo ya va camino de convertirse en lo llamado postindividuo, el rizoma del que habla Deleuze y otros filósofos posmodernos. Este postindividuo ha perdido toda su identidad, todo en él es potencial. Las nuevas tecnologías genéticas y biológicas hacen posible, o pueden hacer posible en cuestión de poco tiempo, la elección incluso del aspecto físico o hasta del sexo. No está ligado a ningún lugar ni a nada concreto, es decir, es el individuo ciudadano del mundo que se puede mover, porque además, claro, el objetivo final de la globalización y del neoliberalismo es la desaparición de las fronteras. Por lo tanto, ese individuo se mueve por el mundo, no está arraigado en ninguna parte. Se administra a sí mismo el postindividuo como una empresa capitalista rodeada de ofertas de todo tipo, entre las que tiene que escoger la mejor opción, la más racional, la que maximice sus beneficios. Este liberalismo mutado a neoliberalismo ya no se presenta como una ideología, como una posibilidad, sino que se presenta como la misma realidad. Se niega a sí mismo como ideología y por tanto niega la política, es decir, niega la posibilidad de una alternativa. Es curioso porque los mismos términos político e ideológico aparecen como peyorativos. Es muy curioso cuando un político utiliza la expresión político o ideológico para desacreditar. Esto que está usted diciendo es ideológico. Bueno, claro que sí que es ideológico. ¿Y qué? ¿No? Nadie puede dudar sobre los fines, es decir, los fines no se pueden discutir. Estos fines son la construcción de una sociedad donde el individuo sea cada vez más libre. ¿Pero libre de qué? Pues de cualquier identidad que limite sus posibilidades de elegir. Es decir, todo lo que limite las posibilidades de elegir de este individuo se considera un obstáculo. Desde una frontera hasta el propio sexo biológico, porque, bueno, en aquello de que una mujer atrapada en el cuerpo de hombre o viceversa. Bien, esta negación de la política degrada cualquier debate a lo puramente técnico. Es decir, no se pueden discutir los fines. En todo caso, se pueden discutir los medios que mejor realicen estos fines. En realidad, todas las fuerzas y partidos políticos que se mueven en la esfera del poder maman de la misma ideología. Conservadores, liberal-conservadores, socialdemócratas, liberales de izquierda, etc. Bien, esto sería un poco, muy resumido, evidentemente, lo que Dugin intenta explicarnos en su libro, o en sus libros. Fijaros que aquí tampoco se da una propuesta política concreta, sino que se marca un poco un camino, se traza en una serie de puntos. Esta cuarta teoría política en Rusia ha tomado cuerpo en forma del llamado eurasianismo, algunos lo llaman neo-eurasianismo. Sería la CTP, la cuarta teoría política, aplicada a Rusia. Proyecto de construcción de un gran espacio geopolítico liderado por Rusia. Y es una teoría, pero una teoría que tiene una influencia notable en la praxis política de Putin que está llevando a cabo. Pero Dugin nos habla además de una especie de internalización del eurasianismo. Es decir, viene a decir que en cualquier lugar donde un pueblo, una nación, un grupo étnico, quien sea, se opongan a la globalización y al mundialismo, se está haciendo eurasianismo. Bueno, yo esto lo matizo, es decir, yo creo que el eurasianismo es la aplicación concreta de esta CTP a Rusia, pero cuando esta CTP se pueda aplicar a otros lugares, tienen que tomar otro nombre.
En el caso de España, evidentemente, la aplicación del ACTP en el medio hispano debería llamarse hispanismo. Esta construcción del hispanismo como cuarta teoría política tendría como base, evidentemente, todos los análisis propios del ACTP, es decir, la teoría de la modernidad, la teoría del tiempo, la teoría de los sujetos políticos, el Dasein considerado como sujeto político, pero claro, el Dasein hispano no sería el mismo que el Dasein ruso, aunque tengan ciertas analogías. Por lo tanto, la construcción del hispanismo implicaría un análisis profundo del Dasein, es decir, volver a poner sobre la mesa aquella eterna pregunta del ser de España, ¿no? Pero en este caso, el ser no hay que entenderlo en un sentido estático, ¿no?, sino dinámico e histórico. Evidentemente esta tarea no es sencilla y yo aquí lo único que voy a hacer va a ser dar unas cuantas pinceladas, ¿eh? De hecho, mi idea es en el futuro poder escribir un libro sobre esto, pero falta mucho y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, para profundizar en este hispanismo, tendríamos que tener en cuenta los siguientes ejes. En primer lugar, España o Hispania se constituye como sociedad política mucho antes de que se constituyera la nación canónica, el moderno Estado-nación. De hecho, Hispania se constituye en principio como imperio, en el sentido que Gustavo Bueno da a esta palabra imperio, y más concretamente como un imperio constructor, el modelo de imperio constructor, frente al modelo de imperio depredador, que sería, por ejemplo, el imperio británico. Evidentemente, el eje ideológico de este imperio hispánico fue el catolicismo. Este imperio hispánico se extendió por Europa y por Hispanoamérica, es decir, con una clara voluntad de participación en la historia de Europa. Creo que África empieza a los Pirineos es mentira, o quizá fue a partir de cierto momento, pero durante el siglo XVI y XVII España, o mejor dicho, el imperio hispánico, participa activamente en la política europea. De hecho, su participación, ¿cuál fue? Pues básicamente, paradójicamente, en defensa de la unidad de Europa que existía antes del cisma protestante. O sea, el cisma protestante, entre otras cosas, tiene, aparte de romper la unidad religiosa, lo que hace es la aparición de los estados-nación. Es decir, el imperio hispánico se bate y es derrotado. Es decir, fue derrotado y entonces sí que esto pues, trajo como consecuencia un apartarse, un retirarse de la política europea. Otra cosa importante, la guerra de sucesión, la entronización de Felipe V, el primer rey de la casa de Borbón en España, hizo que ésta fuera dejando paulatinamente de ser un imperio y se convirtiera en una monarquía absoluta, racionalista, centralizadora, que ya anunciaba el futuro Estado-nación como Estado liberal. Es decir, hay un cambio importantísimo de esta política. Es decir, el enfrentamiento entre el Borbón y el Austria no fue solo un enfrentamiento dinástico. No, evidentemente no fue una guerra de España contra Cataluña, como nos quieren vender, pero sino fue un modelo entre dos modelos, fue una guerra entre dos modelos políticos muy distintos, que de hecho el más moderno, entre comillas, era el que venía representado por el Borbón, porque era el racionalista, el ilustrado, el centralista, mientras que el modelo austríaco era un modelo de tipo imperial. Otro aspecto importante, en la guerra de la independencia española aparece por primera vez el patriotismo popular. Es decir, el pueblo español es abandonado por sus reyes, que se huyen o se escapan o se entregan, y por primera vez este pueblo entra en la historia, deja de ser objeto para convertirse en sujeto. Pero curiosamente lo hace en nombre de ideas tradicionalistas, es decir, la mayor parte de los luchadores en la guerra de la independencia no veían solamente a los franceses como unos invasores territoriales, sino también como invasores ideológicos. El Estado liberal, el Estado nacional liberal moderno, ha sido siempre en España un Estado fallido. Es decir, nunca logró la nacionalización de las masas porque era extraño a las tradiciones políticas españolas. La restauración canovista fue una gran farsa que se hundió estrepitosamente en el 98 como un castillo de naipes. Y el carlismo fue una resistencia popular frente a este liberalismo, tanto en la versión conservadora del partido moderado como la progresista del partido liberal. Es decir, sus antecedentes políticos hay que buscarlos precisamente en el austracismo de la guerra de sucesión. Bueno, estos serían puntos importantes de la historia de España a tener en cuenta. Quizá podrían haber otros, pero estos creo que son puntos importantes. La construcción del hispanismo evidentemente no puede partir de cero. Nunca nada parte de cero, y menos una cosa como esta, sino que debe recoger y sintetizar todos aquellos elementos políticos, ideológicos y filosóficos que se han desarrollado en la historia de España
junto con otras corrientes que, aun generadas fuera del espacio hispánico, se pueden adoptar a nuestra situación. Entonces yo, para terminar, vamos a hacer un poco una lista de cuáles son estas raíces o estas fuentes de las cuales puede beber este hispanismo. Dentro de las fuentes hispánicas, de las fuentes que parten de la propia cultura y tradición hispánica, nombraríamos en primer lugar al carlismo, no tanto en su vertiente dinástica, sino ideológica. Especialmente interesante el tema de una articulación territorial no centralista. El nacional-sindicalismo como proyecto de articulación de la economía a partir de los sindicatos y como propuesta de España como unidad de destino. El regionalismo catalanista, que resumía su programa en la consigna per Catalunya y la España Gran, en la cual una articulación regionalista de España se oponía al centralismo y a la división en provincias, que es una cosa típicamente racionalista e ilustrada. También la tradición catalana de Torres y Bages, el llamado amor amargo, entre comillas, de los regeneracionistas de la generación del 98, especialmente la de su representante más pristino, que fue Ramiro de Maeztu, porque nunca abdicó de sus ideales regeneracionistas. Es decir, los demás miembros de la llamada generación del 98, a partir de un cierto momento, se dedican a la literatura, abandonan la política. Lo único que sigue siempre, aunque cambiando de posiciones, es Ramiro de Maeztu. También el imperialismo de Eugeni d'Ors, su idea de imperio, algunos aspectos de la obra de Ortega y Gasset, especialmente los que podemos encontrar en su discurso del teatro de la comedia, Vieja y Nueva Política, y en su obra España Invertebrada. También interesantes algunos aspectos de la obra de Pedro Lainentralgo antes de su conversión al liberalismo, básicamente los valores morales del nacional-sindicalismo y España como problema. Y, finalmente, la metapolítica del filósofo recientemente fallecido Gustavo Bueno, concretamente su teoría de las capas del Estado, su análisis de la polisemia del concepto nación y su teoría del imperio. Aparte de las fuentes hispanas, también hay otras fuentes de las cuales podría beber este hispanismo. En primer lugar, la que ya hemos estado explicando aquí, la cuarta teoría política de Alexander Dugin, siempre adaptada a la situación concreta de España, la obra de Alain de Benoist y sus discípulos, de la mal llamada nueva derecha, y autores de la revolución conservadora como Carl Schmitt, Junger, Heidegger, etc. Esta constitución del hispanismo como cuarta teoría política no debería ser solamente una empresa intelectual y teórica, sino que debería traducirse inmediatamente al plano metapolítico, de este plano metapolítico a un plano político real. Ello, evidentemente, no es fácil. Ello implicaría las siguientes tareas. En primer lugar, unificación o al menos unidad de acción de todos los movimientos, grupos, tendencias que encarnen un patriotismo hispánico opuesto al liberalismo y al neoliberalismo. Superación de esta arcaica división política entre izquierda y derecha. El hispanismo no debe ser visto como una alternativa a la derecha, sino como una alternativa global a todos los partidos políticos realmente existentes. Este hispanismo político debería buscar su base en las capas populares, en los maltratados por la globalización, entre los excluidos del proceso de modernización, que deben ver en él una fuerza que represente sus reivindicaciones y aspiraciones. Por lo tanto, debe oponerse a la globalización, pero oponerse por igual a sus tres patas. La globalización tiene tres patas, es un trípode: libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías y libre circulación de personas. Claro, el oponerse únicamente a la inmigración masiva, pero estar a favor del libre comercio, es una contradicción inadmisible que solamente tiene sentido dentro de una óptica electoral, pero que no va más allá. Para concluir, la siguiente reflexión. En el siglo XVII, el Imperio Hispánico, España, el Imperio Hispánico, se batió contra el proyecto de modernidad en Europa, encarnado por el cisma protestante, y fue derrotado. La Europa que triunfó fue la Europa de Descartes, de Rousseau, de Voltaire, de Kant, la Europa del racionalismo, del liberalismo, de la Revolución Francesa. A partir de este momento España entró en decadencia y a partir de entonces fue a contrapelo de la modernidad. Es cierto que quedó aislada de la revolución científica y de la industrialización que no se realizó en España hasta los años 60. Pero hoy la modernidad agoniza, estamos en la posmodernidad, y la posmodernidad rechaza incluso los propios relatos de la propia modernidad. Nadie cree ya en el progreso indefinido.
La ecología ha puesto en manifiesto la relatividad del progreso científico y tecnológico. Los grandes relatos de la modernidad se han agotado y frente al proyecto posmoderno de la globalización neoliberal se levantan en muchos países del mundo potentes movimientos populares a favor de las raíces y de la identidad de los pueblos. Yo creo que en esos momentos la hora del hispanismo ha llegado. Muchas gracias.